Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Hola, ¿qué tal están? Espero y deseo que estén muy bien. Hoy nos vamos a adentrar en un caso envuelto en sombras, uno que marcó a Tenerife y dejó más preguntas que respuestas. Dámaso, conocido como El Brujo, protagonizó una historia de crimen, misterio y huida que aún resuena en la memoria colectiva. ¿Quién era realmente? Muy pronto conoceremos a nuestro invitado, quien nos ayudará a desentrañar los secretos de este enigmático caso. Y como también me gusta comentarles, una vez conocido el tema del que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decirles que comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tal como somos. Hoy nos adentramos en un caso que dejó huella en la crónica negra de Tenerife, las Islas Canarias, la fuga de Dámaso, conocido como El Brujo, un preso cuya historia ha sido objeto de análisis y debate en el ámbito criminológico. Y nos acompaña para ello Domingo Batista Marrero, escritor y experto en esta materia, comunicador y muchas cosas más. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal a los oyentes? Pues nada, encantado. Encantado de estar aquí por primera vez y bueno, para mí un honor darle las gracias por contar conmigo y lo dicho, encantado. El honor es nuestro, Domingo, de tenerte, un placer. Después hablaremos de tus libros, que tienes unos cuantos, para que los oyentes pues, Ujú. los tengan apuntados por ahí, como solemos hacer. Aquellas personas que Ajá. son amantes de la lectura y no saben qué leer, pues bueno, unas buenas recomendaciones que vienen de tu parte. Bueno, los oyentes dirán quién era Amazon. Muchos de nosotros que vivimos en Tenerife sabemos quién es y en las Islas Canarias, pero seguramente hay oyentes de fuera, que de aquí aprovecho y los saludo a todos, darles las gracias por acompañarnos cada semana. Eh, a saber quién era Damaso. Bueno, Damaso era un señor que vivía en uno de los caseríos de los caseríos que hay en la zona de Anaga, en concreto en el Batán, que es uno de esos caseríos. Y bueno, era un señor que estaba casado, que tenía, me parece que dos hijas pequeñas en ese momento. Y él era conocido porque era el típico vecino que tenía mal beber, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Era un hombre que había pasado por la Legión, era un hombre con hasta ahí relativamente normal. Lo que pasa es que el hombre cuando bebía, pues no le sentaba bien y decían los que lo conocían que era propenso a buscar líos o peleas incluso, ¿no? Pero del resto era un hombre relativamente normal, a excepción de eso de las peleas y de que también era conocido por lo que se llama el boyerismo, es decir, él era aficionado a ir a los sitios donde las parejas tienen sus encuentros para observarlas mientras intimaban. Uh-huh. Estamos hablando, bueno, de los años, bueno, de, a ver, entre 81 y 81, enero de 1000, sí, sí, efectivamente, que bueno, ya nos queda un poco atrás. en Uh-huh. el 81 fue cuando él cometió sus primeros crímenes. Efectivamente, él nació mucho antes, claro. Claro, claro, sí, son se puede decir que cuando se conocen, bueno, que mató a varias personas y Ujú. violó también a tantas mujeres, ¿no? Sí, Eh, en el Suena año, bastante. sí, efectivamente, en el año 81, pues mientras estaba observando una pareja que estaba intimando, como digo, que era algo habitual en él, pues él decidió pasar a mayores y, bueno, acabó atacando a la pareja, resultando el chico de esta pareja muerto y la chica pues violada y luego él de hecho llegó a conducir el coche después de haber consumado el acto
y dejó a la chica viva dentro del coche después de haber abusado de ella y se largó, ¿no? De ese sitio, ¿no? Lo dejó en un sendero del Monte de las Mercedes y luego se largó. Fácilmente, con los antecedentes que él tenía de voyerismo, al poco tiempo, en los pocos días, pues todo el mundo sabía quién había cometido esos actos, ¿no? Y todos los dedos le señalaron y fue detenido y juzgado por esto y encarcelado. Afortunadamente, porque mira todas las personas que asesinó y todas esas Ujú. mujeres que violó en tan poco tiempo. Imagínate si esa persona estuviera libre, ¿no? En aquel entonces, todo lo que hubiera Sí, cometido. sí, él fue encarcelado en el año 81 y tristemente 10 años después, en el 91, fue cuando se hizo, vuelvo a repetir, tristemente célebre, ¿no? Porque él estaba desde el 81, repito, encarcelado en la prisión de Tenerife 2 Ujú, por este asesinato de este muchacho y la violación de su pareja y de esta chica. ujú, Y bueno, después, pasados los años, en el 91 ya empezaron a darle ciertos permisos de estos de fines de semana para que saliera el fin de semana a su casa y tal. Y en uno de estos permisos, él decidió que no volvía a la cárcel, ¿no? Decidió ujú. ocultarse en el monte del macizo de Anaga, de las Mercedes, que también conocía desde niño, porque había nacido allí, y decidió que no se entregaba, ¿no? Entonces, evidentemente, tan pronto, me parece que fue un domingo, que no hizo acto de presencia, no se presentó en la cárcel cuando tenía que estar, pues, pues bueno, evidentemente todo el mundo lo pusieron en búsqueda y captura y bueno, esa búsqueda y captura duró un mes. Ujú. Sí, bueno, tú no sé, pero bueno, yo no lo recuerdo. Pero entonces hablaba mucho del temor, ¿no? De salir a la calle, incluso creo que coincidió con carnavales, si no me Sí, equivoco. sí, recuerdo, yo apenas lo recuerdo, ¿no? Recuerdo, yo era un niño que en esa época, pues en el 91, nací en el 82, pues tendría unos 8 o 9 años, entonces recuerdo los comentarios de la gente, ¿no? Un poco la psicosis aquella, pero claro, en mi edad de entonces era casi eh, un poco desconocido qué era eso, ¿no? Que no sabía muy bien pero sí recuerdo que la gente lo hablaba, ¿no? Ese temor de que se hablaba en ese entonces, de que se bajaran los carnavales que estaban celebrándose en ese momento en Santa Cruz y demás. De hecho, en ese mes fugado en el monte, él, pues tristemente, también asesinó a dos personas más, un matrimonio de ancianos alemanes y se dice que violó a otra mujer y en esa segunda fuga que cuando realmente se hizo tristemente Mm. célebre. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es triste en que no haya presión y encima eso ocasionó que matara a dos personas más y bueno, y violar Ujú. a esta mujer o a varias. A una tercera, sí, a una tercera mujer, a una segunda mujer en este caso, contando la chica que había violado 10 años antes, pues a una segunda mujer decían que vecina de la zona de donde él vivía. Y bueno, evidentemente en esa época era el fugitivo número uno en la isla y casi que en Canarias. Lo comentabas antes, de todos modos lo vamos a mencionar, a Félix Ríos, criminólogo que ha estado en otras ocasiones aquí Sí, 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 sí. que bueno, has colaborado, es decir, has estado con él y realmente pues el caso pues lo ha estado llevando, ¿no? O investigando, pero bueno, que tú has sido afortunado porque has estado con él y has hablado con él sobre él. Sí, claro, evidentemente decir que toda la información que yo he sacado de este caso y de muchos otros provienen de él, de Félix Ríos, que es criminólogo, como bien acabas de decir, y además amigo personal y bueno, él ha investigado profundamente junto con otros amigos este caso y es el que me ha transmitido toda esta información en concreto de este y de otros casos. También ha colaborado conmigo o yo con él, ¿no? En algunos trabajos de libros y bueno, la verdad Ujú. que no puedo más que agradecerle su amistad y su colaboración. Por eso te he comentado, Domingo, todo esto tiene su motivo y por el hecho de que, como has hablado con él, en este caso, hay algo que Sí, él le
destacar o algo que del caso que a lo mejor se ha contado, pero siempre se deja ahí y nunca se dice, ¿no? O no sé si me entiendes. Sí, él me contó que en el momento de, evidentemente, vuelvo y repito, que yo en esa época era un niño, él pues quizás tendría ya bastante más edad, no mucha más, pero sería un adolescente. Pero bueno, entiendo que él después de que se ha dedicado a esto es cuando ha estudiado en profundidad este caso, y él me comentó que si había una psicosis y una pregunta, ¿no? De que si el prófugo, bueno, al final decir que el deceso de Damaso fue porque, bueno, un chivatazo, como se suele decir en el argot. Bueno, él estaba escondido en un cuarto de apero de esto de la zona de Tegueste y un vecino se dio cuenta e informó a las autoridades que mandaron una pareja de la Guardia Civil y cuando fueron a entrar, pues él disparó, los guardias interactuaron, entonces ya informaron y en pocos momentos aquello quedó que parecía como las películas americanas, si me permiten la expresión, ¿no? Lo rodearon y ya él viéndose acorralado decidió suicidarse. Este fue el final real de este hombre, ¿no? De Damaso, pero en ese tiempo, si recuerdo, y Félix me lo ha dicho, que también se decía en un tiempo que se especulaba que si lo había caído por las balas de las autoridades, si lo habían ido a matar, hablando mal y claro. Y esto es una falacia que se ha mantenido y que mucha gente cree, pero la realidad no es esa. La realidad es que él, viéndose acorralado, decidió arrebatarse su propia vida, suicidarse. Ujú. Es verdad que eso que comentas se dice mucho, a día de hoy todavía lo escucho, Sí, el sí, hecho de sí. que Es como un estaba. secreto a voces, ¿no? De que si vinieron unos grupos de la península especiales para darle caza y para un poco más, eso suena a películas americanas, pero yo sí lo he oído, perdón, y lo he oído a menudo, pero no, la realidad es otra, ¿eh? La realidad es que él decidió, de hecho hay una autopsia por ahí, se hizo una autopsia, de hecho, y se comprobó que en todo momento él, pues, se arrebató la vida con dos disparos de su propia escopeta. Genial, Domingo, pues te agradecemos porque es un caso que siempre se ha mencionado y nunca hemos pues tratado de esta manera. Yo comenté Ujú. antes que también Sí, hablaríamos sobre tus libros. Son sí, varios que tienes. El último, tú corrígeme, ¿vale? Si me equivoco, es Ciudad de Sirenas. ese es el último, sí. Muy bien, he acertado, ¿no? Y después tienes Los sueños de Camille, Último vuelo hacia el Sí, ocaso. ¿Y qué nos sí. podemos encontrar con estos libros? ¿Qué tipo de escritura es? ¿De la lectura? ¿Qué se van a Pues encontrar? Pues bueno, decir que son tres libros diferentes en cuanto a la escritura y al tipo de temática. Por ejemplo, Ciudad de Sirenas, que es el último con el que colaboramos con el mencionado Félix Ríos y muchos otros psicólogos y médicos, etcétera. Es un thriller puro y duro, ¿no? Nos cuenta la historia de durante el Mardi Gras en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, pues empiezan a aparecer flotando en el río cuerpos sin vida, evidentemente, de mujeres, y se abre una investigación para clarificar de dónde provienen, quiénes son esos cuerpos y sobre todo quién es el responsable de esas muertes. Y básicamente el libro trata sobre eso. Y con muchos giros, es un libro tremendamente, siempre hacemos mucho hincapié, tremendamente real porque nos tomamos mucho tiempo en darnos cuenta de todas las cosas y, y me refiero en la ciudad de Nueva Orleans, nos las estudiamos de pe a pa para que cada calle, cada monumento, casi cada iglesia, todo fuera real a cómo se describe en el libro y por supuesto los procedimientos que se describen en el libro de cara a procedimientos policiales, procedimientos de criminología, procedimientos de cirugía que hay en el libro, procedimientos psicológicos que también los hay, se hagan real y como ocurren realmente, ¿no? Que no es nada que haya sido visto de una serie de policías que igual a veces hacen cosas que no es la realidad. En este caso no ocurre eso, ¿no?
Ujú. Pues está muy bien esos apuntes que dice Domingo para aquellos amantes, que hay cada vez más, ¿no? De este tipo de libros y de la criminología en sí, ¿no? De este tipo de procesos donde sí, los crímenes son protagonistas y sobre todo desentrañarlos, ¿no? Buscar quién es el Sí, culpable. Tienes Los sueños de Camille y El ujú. último vuelo hacia el Sí, Los sueños de Camille, siguiendo con el orden, es un libro pues totalmente diferente. Si hablábamos de que Ciudad de Sirena es un thriller, Los sueños de Camille es un libro de fantasía pero con muchos tintes históricos. Habla de una niña que nació en el siglo, a principios del siglo XX, 1905, 1910, y que tenía ciertas poderes, si lo quieren decir así, es que poderes suenan un poco raro, pero ciertas capacidades. Y bueno, aparte de la historia de la niña, es un libro tremendamente con una fuente histórica grandísima, ¿no? Porque nos habla de la época en la que transcurre. Es decir, estamos hablando en la época de donde la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra estaba a nada, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de la Francia de esa época, de las crispaciones que habían con su vecino Alemania, de la situación que había la sociedad en Francia en esa época. De hecho, llega a relatar algunos personajes que realmente existieron. Recuerdo, por ejemplo, entre otros, a Mata Hari, la espía, a Chaplin o Charlotte, en fin. Es un libro que tiene muchos tintes históricos dentro de la historia de la niña. Es decir, que la historia también está basada en una niña que existió. Yo hace mucho tiempo leí un artículo sobre que había una niña que tenía estos ciertas capacidades, digámoslo así, para no decir poderes, y a partir de ese artículo basé mi libro. Ujú. Claro, yo estoy hablando de estos tres, pero tienes más. Tienes, bueno, tu primera novela es El eco de la sombra, también has Sí, colaborado, los escritos, has hecho un montón de cosas. Yo me quedé con estos tres porque son, se puede decir que los últimos. No sé si has trabajado o estás trabajando en otros. sí, bueno, esos son los tres últimos, evidentemente. Y bueno, ahora estoy decir que Ciudad de Sirena es una secuela. La Ciudad de Sirenas en concreto es la primera parte de esta trilogía. Y ahora estoy pues trabajando en la segunda. Pero sí, hemos colaborado en un montón de libros por ejemplo, de tipo altruista en un montón, en un Mm. montón. Me atrevería a decir que tantos como los he escrito en solitario, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Un mundo de historias que es en colaboración con una asociación catalana de cardiopatías congénitas. Recuerdo los de Hoy no perderé, de la Asociación Atletas Sin Fronteras. Recuerdo otro que escribimos para, tristemente, cuando ocurrió el volcán de La Palma. En fin. Ujú. Que son bastante. De todos modos, muy sencillo encontrarte, Domingo. Pones directamente en el buscador Domingo Batista Marrero y ahí está. Hay varias Sí, publicaciones sobre los libros, se pueden conseguir. sí, se pueden conseguir pues en las plataformas habituales como plataformas de venta online que todo el mundo conoce para no nombrar ninguna, o también en librerías, pues igual si no está pues la distribuidora se encarga de que lleguen a esa librería sin problema. Muy bien, gracias Domingo. Para la primera toma de contacto estamos. Yo espero tenerte de nuevo pronto por aquí, por tal como somos, y agradecerte de nuevamente que nos hayas acompañado. Nada, un placer, Carmen, un placer estar aquí, como digo, contigo, con los oyentes y nada. Un placer. Aquí estamos cuando me necesites. Bien, un abrazo enorme, gracias Domingo. Chao. Un abrazo, Carmen. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. El caso de Damaso el Brujo sigue envuelto en misterio entre la realidad y la leyenda. A veces la verdad no está en lo que se cuenta, sino en lo que se oculta. Gracias por acompañarnos en esta píldora de Tal como somos. Nos escuchamos pronto. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.